Esta historia me la contó Marcos, un chico que vivió solo por primera vez cuando tenía 20 años. Él juraba que jamás creyó en nada paranormal, hasta lo que le pasó en ese pequeño departamento donde vivió apenas unos meses. El lugar era viejo, con paredes delgadas y pisos que crujían incluso cuando nadie caminaba. Desde el principio, hubo algo que le llamó la atención. La puerta de su habitación nunca terminaba de cerrar por completo. Podía empujarla con fuerza, usar el seguro, incluso trabarla con una silla. Pero siempre quedaba una pequeña abertura, una línea negra que dejaba ver el pasillo. La primera noche no le dio mucha importancia, pero en la segunda, alrededor de las 3 de la madrugada, se despertó con la sensación clara de que alguien estaba parado afuera de esa abertura. No escuchó pasos, no escuchó respiración, solo sintió presencia. Él quedó inmóvil en la cama, mirando esa línea negra entre la puerta y el marco. Por unos segundos pensó que era su imaginación, hasta que vio algo, una sombra moviéndose lentamente, como si alguien se deslizara a un lado, tratando de no ser descubierto. Se levantó de golpe y encendió la luz. La sombra desapareció, pero la puerta quedó abierta unos centímetros más, como si alguien hubiera intentado empujarla hacia adentro. Marcos decidió ignorarlo. El edificio es viejo, pensó. Es mi mente jugándome malas pasadas. Pero cada noche, exactamente a la misma hora, la puerta se abría un poco más, siempre muy despacio, siempre alrededor de las 3. Una madrugada escuchó algo nuevo, un susurro, justo del otro lado de la puerta. No entendió qué decía, pero sonaba como una voz ronca, mojada, demasiado cercana, y lo peor es que parecía estar llamándolo por su nombre. Se armó de valor y se acercó para revisar el pasillo. Al asomarse, vio que estaba vacío, pero el aire estaba helado, como si alguien acabara de pasar por allí. Decidió grabar todo con su teléfono durante la noche. El video mostraba su puerta, quieta al principio, pero luego, sin que nadie la tocara, comenzó a abrirse muy lentamente, y justo antes de que la abertura fuera demasiado amplia, se captó algo, una mano apoyándose suavemente en el borde de la puerta, una mano pálida, con dedos largos y rígidos. Marcos dejó el departamento esa misma mañana. Semanas después, el nuevo inquilino, sin saber nada de la historia, dejó una reseña en internet diciendo que todo estaba bien, excepto por una cosa rara. La puerta del dormitorio nunca cierra del todo y cada noche escucho como si alguien caminara en el pasillo. Esta historia le pasó a una chica llamada Daniela cuando trabajaba como empleada de limpieza en un edificio de oficinas. Su turno era nocturno, así que la mayoría del tiempo estaba sola. El edificio tenía un gran ventanal que daba a la ciudad. De día era hermoso, pero de noche era otra cosa. Solo se veía un reflejo oscuro del interior, como si el cristal ocultara algo detrás. Una noche, mientras barría el piso 12, sintió que alguien la estaba mirando. Levantó la vista hacia el ventanal y vio lo que creyó que era su propio reflejo, pero después de unos segundos se dio cuenta de que la silueta del reflejo no coincidía con la suya. Ella estaba quieta, sosteniendo la escoba. La figura reflejada tenía los brazos caídos y la cabeza inclinada hacia un lado, como si se le hubiera roto el cuello. Daniela retrocedió un paso y la figura no hizo lo mismo. Su reflejo no la seguía. Se paralizó. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. La figura comenzó a moverse lentamente hacia adelante, pero no en el vidrio, sino dentro del reflejo.
como si la persona estuviera del otro lado del cristal, caminando hacia ella desde una habitación oscura que no debía existir. Ella corrió hacia el elevador. Cuando las puertas se cerraron, escuchó claramente un golpe fuerte contra el vidrio, como si algo hubiera chocado tratando de entrar. Trató de olvidarlo, pero las noches siguientes fueron peores. Cada vez que pasaba frente al ventanal, lo veía más claro. Un hombre alto, extremadamente delgado, con la cabeza siempre inclinada hacia un lado, mirándola fijo, como si quisiera que lo dejara entrar. Una noche decidió grabarlo. Se paró frente al ventanal con el celular listo. Al principio no se veía nada, solo oscuridad, pero de repente el reflejo del hombre apareció atrás de ella, justo detrás de su propio reflejo. Lo que grabó fue aterrador. El hombre levantó la mano y la apoyó en el vidrio, mientras su cabeza hacía un pequeño movimiento brusco, como si intentara enderezarse sin éxito. Daniela salió corriendo y renunció al trabajo. La empresa revisó las cámaras de seguridad. No encontraron nada extraño, excepto por un detalle. En cada grabación nocturna, cuando ella pasaba frente al ventanal, la cámara fallaba solo en ese sector del vidrio, convirtiéndose en una sombra negra distorsionada. Hasta hoy, no se sabe quién era ese hombre, ni qué era. El tercer relato le ocurrió a un guardabosques llamado Adrián. Él patrullaba una zona rural conocida por tener senderos peligrosos durante la noche. Era común que la gente se perdiera, así que siempre llevaba radio y teléfono. Una madrugada recibió una llamada extraña. El número era desconocido, pero la señal era muy débil. Al contestar escuchó dos cosas: respiración pesada y un llanto suave. «Hola, ¿puede escucharme?», preguntó él. No obtuvo respuesta, solo ese llanto, cada vez más cercano y húmedo, como si la persona estuviera muy lastimada. La llamada se cortó. Segundos después volvió a sonar el teléfono. Era el mismo número. Cuando atendió, esta vez escuchó algo mucho peor. Una voz distorsionada, gorgoteante, como si alguien tratara de hablar con la garganta llena de sangre. «Ay, me...». La palabra «ayúdeme» era casi irreconocible, pero estaba ahí. Adrián encendió su linterna y se metió en el bosque siguiendo la dirección donde la señal era más fuerte. Durante minutos no vio nada, hasta que encontró huellas frescas, marcadas profundamente en el barro. Parecían de una mujer descalza, pero estaban desordenadas, como si hubiera corrido sin rumbo. Cada paso que daba, la señal del teléfono mejoraba, y con ella las llamadas, una tras otra. Pero en todas, lo único que se escuchaba era esa respiración húmeda, un llanto ahogado y finalmente un grito desgarrador que sonaba demasiado cerca. Cuando llegó a un claro, vio algo que nunca pudo olvidar. El teléfono que había estado llamándolo estaba en el suelo, encendido, con la pantalla rota y totalmente cubierto de barro fresco. Al levantarlo, la pantalla mostró por última vez la palabra «llamando», y antes de que pudiera reaccionar, el teléfono reprodujo un mensaje de voz automático. La voz era femenina, pero extrañamente tranquila. «Ya no estoy perdida, estoy detrás de ti». Adrián giró con rapidez, apuntando con la linterna, pero no había nadie, ni huellas nuevas, nada. El bosque estaba en silencio absoluto, tan silencioso que parecía contener la respiración. Esa fue la última noche en que trabajó allí. A veces
Después de la medianoche, su teléfono todavía recibe llamadas con ese mismo número desconocido. Cuando contesta, nadie habla. Solo se oye el mismo llanto suave y algo moviéndose entre los árboles.